Gracia y paz. Bienvenidos a otra plataforma bíblica de la Iglesia Cristiana, Senda de Amor de Puerto Rico hasta las naciones. Hoy con un tema sumamente importante para todas las personas que están en contacto en este momento y las que estarán luego. El título de este breve mensaje, que vamos a abrir la pantalla para poder ver el equipo pastoral que nos acompaña en esta hora, es Rasgos de la Madurez Espiritual. Ahí tenemos al equipo que inmediatamente comenzamos con el tema, basado en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 8, que dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué el título? Oiga bien, rasgos del carácter. ¿Por qué? Porque los problemas de la sociedad son problemas de carácter, de madurez. Los problemas actuales que vemos en esta sociedad son problemas de madurez, porque hombres con actitudes infantiles han creado los grandes conflictos que padece la humanidad. Y mucho más estamos viendo en la vida cristiana. Y hay urgencia de ver gente madura, de ver gente que esté llena del Espíritu Santo, cuyos frutos puedan revelar su estatura. Hoy en día hay crisis, óigame bien, de carácter maduro. Necesitamos verlo. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versos 8 y 9 que hemos leído, nos da ciertas marcas, ciertos rasgos, ciertas características que podemos entender lo que es la vida del ser humano como peregrino y cómo tenemos que relacionarnos con este mundo. ¿Ve? Y hay unas virtudes que vamos a ver aquí, que realmente desde el verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir y sean compasivos. Bueno, van en contra de las normas del mundo. O sea que mi amada y dulce esposa, Cindy Félix, nos puede decir la importancia de adquirir esa madurez que estamos hablando, siendo de un mismo sentir y a la misma vez siendo compasivo. Mi vida, ¿cómo puedes disertar de ese tema? Adelante. Saludos, qué privilegio el Señor nos concede estar con ustedes en este momento. Y como estamos aquí buscando alcanzar la madurez en Cristo, ser discípulos verdaderos, siguiendo a nuestro Maestro perfecto Jesús, nosotros deseamos hacer la cosa como Él lo hacía, ¿no? Y nosotros vemos aquí en estos versos un enfoque que el apóstol Pedro nos está exhortando a tener, ¿no? Como discípulos, como hermanos en la fe, de la importancia de estar unánimes en el Espíritu, de ser todos de un mismo sentir, es hablar el mismo idioma, entender que todos necesitamos enfocarnos en lo que es tener una mentalidad bíblica, poner nuestra mirada en la cosa de arriba, no en la tierra, entender que tenemos una gran asignación de cumplir la gran comisión que Jesús nos dio. Y yo entiendo, si la iglesia de Jesucristo pudiéramos estar unánimes en nuestro enfoque de ganar almas, de brillar para Cristo, de tener una cosmovisión bíblica, de hacer la cosa a la manera de Dios, entender que la Biblia es nuestra autoridad absoluta de lo que representa la verdad, nosotros yo creo que podremos avanzar mucho más. Y de verdad el Señor nos está mostrando aquí unos rasgos esenciales como líderes, como ministros, como siervos de Dios que todos debemos tener siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Es interesante los puntos que se han tocado, un mismo sentir, la importancia de estar en armonía, la importancia de estar de acuerdo, la importancia de caminar al unísono, pero a la misma vez, miren lo que voy a decir, en armonía. Esto es precioso. Y quizás también, como la pastora Limari, también puede poner los próximos puntos. Ahí están.
en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 8. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, pero también amándoos fraternalmente, misericordiosos, inclusive dice amigables. ¿Cómo usted puede resumir esos puntos brevemente? Adelante, sierva. Dios les bendiga. La verdad es que Jesús nos da ese modelo en sí mismo cuando dice la palabra que Él miraba a la multitud y tenía compasión de ellos porque sabía que había una necesidad en sus corazones, había una necesidad posiblemente en sus cuerpos físicos, pero más allá de eso era saber que necesitaban una esperanza genuina, una esperanza real que les condujera a la vida eterna. Y en estos días precisamente compartía con nuestro hijo José Esteban y le dejaba saber, ¿verdad?, lo que son los tiempos antes del fin y lo que son los tiempos finales. Y conversábamos acerca de cuántas personas, aún en nuestra propia familia, le hemos extendido la invitación, le hemos presentado el Evangelio, hemos insistido para que puedan venir a los pies del Señor y entregar sus vidas, pero ellos insisten en tomar otras decisiones, ellos insisten en alejarse de Dios, ellos deciden y cada uno al final decide dónde quiere estar. Y José Esteban me decía, mamá, eso me dan ganas de llorar lo que me estás diciendo. Y decía, sí, a mí también me dan ganas de llorar. Y sentíamos la presencia del Señor porque nos daba compasión de ver que hay gente que amamos, que no queremos que se pierdan, porque sabemos que hay una realidad. Pero también Jesús tuvo compasión de ellos. Cuando vemos que la palabra nos invita a que nos amemos fraternalmente, misericordiosos y amigables, también nos invita a ponernos en el lugar del otro, a ponernos en los pies del otro, a tener misericordia y a entender que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Así que debemos ser luces encendidas, debemos mostrar el amor de Dios, porque así mismo Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual que este, que es el principal y el primero y el más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Primera de Juan 4:7 también nos recuerda, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y si hay un rasgo particular que debemos mostrar en estos tiempos que estamos viviendo, es que podamos amarnos los unos a los otros con ese amor fraternal, porque va a ser una característica de madurez espiritual en estos tiempos finales. Y fíjese, estas virtudes que estamos viendo son de un creyente maduro. Y lo que está hablando es cómo nos relacionamos con la persona. Primero, un mismo sentir. En cierta manera, un interés mutuo. También podemos ver un verdadero compañerismo que indica todo eso, amarse fraternalmente, ser misericordioso, ser amigable. Pero el verso 9, quisiera que él lo proyectara el pastor José Febres, porque dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Acuérdense que esto es lo contrario a la corriente del mundo. Dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Como el pastor Febre puede disertar en un par de minutos de este verso 9. Adelante, siervo. Dios le bendiga a todos. Realmente, cuando tenemos delante lo que es el valorar el principio de amarnos y de tener en consideración que ese amor es sufrido, es benigno, no toma nada en contrario para hacerle daño a otro, pues uno aprende a amar en ese desarrollo personal, en un crecimiento donde uno va modelando a Cristo. Y Cristo nos modeló aún en momentos tan dramáticos en su vida, en los procesos que iba en ruta a la cruz, cuando Él mismo de su boca lo que hacía era bendecir y lo que hacía era buscar que las vidas fueran tocadas por ese trato de amor que Él demostraba, porque aún sabiendo e identificando que había una humanidad que le violentaba, que le lastimaba, Él
tenía una fijación clara por la mentalidad que tenía en relación con el Padre de amar a la humanidad para que tuviera relación con Dios, el Padre, y esa relación con Él como aquel que podía transformar y salvar sus vidas. Y es una decisión personal que viene a causa de la transformación que hace Cristo en nuestras vidas. Uno anteriormente podía tener un sentido de desquite, de venganza, de actitud de decir no me quedo con esta en el corazón. Si me pagaron, si me hicieron así, yo le devuelvo igualmente como me hizo. Como decía en una de las expresiones, ojo por ojo y diente por diente, esa misma reacción de maldad que nace de uno para sentir que lo que estoy haciendo tiene que validarse, tenía que tomar una dirección diferente ahora en Cristo. Porque marca la diferencia entonces que cuando me maldicen, yo bendigo. Que cuando me lastiman, busco la manera de levantar, reaccionar para ayudar, también fortalecer y atender, porque hay una mentalidad mucho más alta, que es aquella que nosotros reconocemos que el amor de Dios debe predominar sobre todo. Y ese mal que de alguna forma va debatiendo contra toda maldición, porque ese maldecir es como hacer que, como dice nuestra amada pastora Cindy, si no bendice, no lo diga, no lo exprese. No hay cosa más poderosa que usted llenar su boca y su corazón de la palabra de Dios. Una de las cosas que hace que tú puedas cambiar el perfil de lo que estás tratando de implantar en medio de cosas que te afligen y te producen dolor a causa por la relación de algún hermano, es que de verdad puedas escudriñar las Escrituras y que ellas te den el modelo claro de lo que debe ser la forma de nosotros comportarnos maduramente, en esa forma de nosotros entonces evaluarnos y decir, yo tengo todavía en mi vida rasgos de conductas que son del pasado o cosas que todavía arrastro, que necesito pedirle al Señor que las crucifique, que las mate, que haga que se deshagan en mí. ¿Por qué? Porque esto hace que yo tenga entonces una manera diferente de actuar. Por ejemplo, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y ahí, como parte de este proceso, para yo entonces no devolver mal y tampoco reaccionar maldiciendo a otros, tengo que ejercitarme por la palabra para que entonces lo que yo antes dedicaba para pensar y decir, mira, este me hizo un daño terrible, y posiblemente es así. Hay una reacción de daño hacia ti, pero unos sentidos ejercitados producen discernimiento para decir, mira, Señor, te presento esta situación, esta persona, esta situación me está lastimando, pero te la presento a ti primero. Te ruego en esta hora que por tu poder y tu misericordia me ayudes para que este mal que ha sido hacia mí, yo pueda entonces devolverlo a bien y pueda bendecir esta vida, porque hay un propósito mayor, que esta alma, esta vida, puede ser también un instrumento de bendición para el Señor. Y puedo ver con los ojos de Cristo, de Dios Todopoderoso por su Espíritu, el propósito, aquello que está por labrarse en esa vida para que sea restaurada. Muy bueno. Lo que estamos hablando es de no vengarse cuando nos hacen daño. En otras palabras, responder con una bendición cuando nos maldicen, ya sea en palabra, ya sea en obra. Ahora en Cristo, ahora en la madurez, podemos aguantar el mal, podemos resistir los insultos, ¿cómo? Con la paciencia que es fruto del Espíritu y con la gracia de Dios, como yo les digo a los hermanos, echándose aceite sobre su vida para que no quede esa carga pesada en sus hombros, sino que eso resbale ante la presencia de Dios y usted mantenga su paz. Y el último punto, quiero que mi amada esposa lo toque, porque es importante, como el apóstol Pedro habla de la madurez cristiana. Son rasgos que estamos viendo. Y mire cuál sería el último, el verso 10. Dice, porque el que quiere amar la vida,
y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Lo que está diciendo es una persona madura, es una persona que tiene una lengua bajo sujeción, una lengua controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia de este punto final? La pastora Cindy Félix también tiene una palabra que habla de la importancia de controlar la lengua y de bendecir a otros. Adelante. Ahí es donde podemos ver la aplicación perfecta de esa frase que tenemos: si no bendicen, no se dice. Nosotros tenemos que pedir todos los días que el Señor nos ayude a caminar en sabiduría y en prudencia. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros sobre todas las cosas tenemos que tener a Dios en el centro de nuestras vidas, amarlo como sobre todas las cosas, como estaba diciendo la pastora Limari, que Él realmente sea nuestro todo, ¿no? Y desear que nuestras vidas sean de agrado para Él. Cuando nosotros estamos viendo aquí, tenemos que buscar, ¿no? Que el Señor nos ayude a refrenar nuestra lengua, de hablar mal, de hablar engaño, de hablar de las cosas que no provienen del corazón de Dios. Nosotros tenemos que conocer la verdad y hablar la verdad. Nosotros tenemos que realmente brillar para el Señor y mostrar que somos diferentes. Si nosotros vemos, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y solamente conociendo esa vida, ¿no?, de Cristo, es lo que vamos a poder disfrutar una vida plena en Él. Pero muchas veces nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y ahí es donde vemos todo que cuando somos sabios en nuestra propia opinión, ahí vemos todas las cosas que van para al revés, ¿verdad? Así que cuando dice, si Él quiere amar la vida y ver días buenos, pues tenemos que hacer la cosa a la manera de Dios y saber que nuestra lengua puede ser de bendición o de maldición. Uno decide eso. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor y de verdad pedir que nos dirija, ¿no? Y ese pasaje en Pedro es otro de los rasgos que nosotros podemos ir viendo. De verdad que el Señor nos dé esa prudencia, esa sabiduría y buscar hacer la cosa a la manera de Dios. Excelente. En otras palabras, el creyente maduro domina su lengua y va a evitar el chisme, va a evitar la difamación, el engaño y cualquier cosa y clase de perversidad. Por eso dice Salmo 141:3, Señor, ponme en la boca un centinela y guarda, oiga esto, la puerta de mis labios. Estos versos que ya hemos leído, de 1 Pedro 3, 8 al 10, usted los debe leer como una oración inclusive y debe repasarlos en su casa y debe meditarlos y pedirle, Señor, yo quiero madurar. Yo quiero tener estos rasgos que fluyan en la vida mía para que tu nombre sea exaltado y glorificado y se cumpla tu propósito en la vida nuestra, en este peregrinar. ¿Qué tal si la pastora Limari termina con una oración sellando esta palabra de vida para todos? Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Tú sabes cuánto te necesitamos y cuánto necesitamos de la intervención de tu Espíritu para poder producir en medio de nuestra vida un fruto, Señor, que te agrade y que honre tu nombre. Tú sabes, Señor, la importancia de esta palabra que hemos recibido, Señor. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice tu palabra que debemos ser de un mismo sentir. Aleluya. Señor, permite que todos los que están escuchando esta plataforma puedan entender la importancia, Señor, y la urgencia de que andemos todos en un mismo sentir. Señor, que podamos ser compasivos, que podamos amarnos fraternalmente, Señor. Ser misericordiosos, amigables, Señor, que no devolvamos mal por mal, sino que podamos hacer la diferencia, Señor, en este mundo, Señor, que está tan convulso, tan perverso, donde se han perdido los valores, la amabilidad, el respeto. Así es. Padre, y tú nos encomiendas y nos envías, Señor,
a este lugar para establecer tu reino y marcar una diferencia que pueda mostrar tu amor hacia toda la humanidad. Permite, Señor, en esta hora que podamos refrenar nuestra lengua, que podamos meditar, Señor, antes de hablar, pensar en nuestro corazón, aun cuando sintamos, Señor, como decía el pastor Febre, que nos han herido, que nos han lastimado, que ha ocurrido algo. Permite que tu Espíritu Santo pueda filtrar las emociones dentro de nuestro interior para que nuestra respuesta o nuestra reacción sea una que alcance madurez, que alcance, Señor, en la misericordia, la compasión, Padre, para que no nos hagamos daño los unos a los otros, Señor, sino que podamos ser compasivos y misericordiosos y alcanzar la plenitud que tú quieres que alcancemos como iglesia. Te rogamos, Señor, un bautismo de tu amor en medio de este tiempo, Señor, para que aprendamos a no mirar el defecto del otro, Señor, sino poder amarnos y ponernos en el lugar de otro, Señor, para que así honremos tu nombre. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de esta palabra y la sellamos en esta hora en medio de nuestro corazón para nosotros mismos, Señor, y también para todos los que nos están escuchando. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Es posible crecer, cambiar, mejorar. Es posible madurar en Cristo, obedeciendo su santa palabra que es transformadora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima. Bendiciones.